encendido, ¿no? Sí. Ya. Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a empezar entonces con nuestra reunión. Hoy tenemos el tema de la sintaxis. Vamos a hablar sobre la frase, sobre la locución y la proposición. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? Eso es lo que vamos a tratar hoy. Entonces, como bien... ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien. Muy bien. Entonces nosotros vamos a desarrollar, ahora con este nuevo horario, vamos a desarrollar el bloque de lenguaje 1. ¿De acuerdo? Entonces conmigo van a ver solo la parte teórica y vamos a resolver los ejercicios, ¿no? Ya en lenguaje 2 ustedes avanzarán con los ejercicios que correspondan, ¿no? Muy bien, vamos a hablar sobre la sintaxis, ¿de acuerdo? ¿Qué es la sintaxis? Bueno, si yo me voy a la parte etimológica, la palabra sintaxis, miren, proviene de esta palabrita sin, pero sin escrito de esta manera, en griego, sin. Y la otra parte es taxis, sintaxis. La palabra sin en griego quería decir con. O sea, sin yo lo entiendo actualmente como carencia, ¿no? Por ejemplo, dice sin estudios, o sea que le hace falta estudios. Sin dinero, que le hace falta dinero. Sin implica carencia, sin implica falta. Pero para los griegos sin no es eso. Es lo contrario, sin es con, o sea que tiene, o sea que posee. Entonces, sintaxis, de acuerdo a esto, sintaxis significa con orden. La palabra taxis implica orden. Entonces, la sintaxis estudia el orden, o sea, el ordenamiento, o sea, la estructura, la formación o conformación. Entonces la sintaxis se encarga de estudiar la estructuración, se encarga de estudiar el orden que tienen las palabras para formar ¿qué cosa? Para formar frases, locuciones, proposiciones y oraciones que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Todo claro, muchachos? ¿Sí? La sintaxis entonces proviene de sin, que es con, y taxis, orden. Todo lo que es sintaxis es el orden, la estructura para formar enunciados. Ahora, la sintaxis, tenemos acá la siguiente definición también. La sintaxis es el componente. Cuando decimos que es el componente, estamos diciendo que la sintaxis es la parte, es el elemento. ¿Entendido? Es un elemento, es una parte, ¿sí? Es el componente de la gramática. La sintaxis es el componente de la gramática. Forma parte de la gramática. A ver, ¿con quién forma parte de la gramática? ¿Junto con quién? Con la fonología, con la morfología, con la semántica y con la sintaxis. ¿Cuántas partes tiene la gramática principalmente? Principalmente la gramática tiene 4 partes. Principalmente tiene 4. ¿Cuáles son? Fonología, morfología, sintaxis y semántica. Son 4. Entonces la sintaxis es un componente o es una parte de la gramática. ¿Qué hace la sintaxis? La sintaxis se encarga de ¿qué? Se encarga de estudiar. ¿Qué cosa estudia? Las funciones. ¿Qué estudia la sintaxis? Las funciones. Ustedes recuerdan que nosotros hemos estudiado el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el determinante, el verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción. ¿Recuerdan que hemos estudiado todo eso? ¿Sí, muchachos? ¿Recuerdan? ¿Que hemos estudiado todo eso? Sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción. Sí, recuerdas. Ya. Ahora, ¿ustedes recuerdan que nosotros escribíamos ahí criterios de estudio? ¿Recuerdas que colocábamos ahí criterios de estudio? Y que recuerdas que colocábamos morfológico. Es variable. Es invariable. Lexicológico. Es abierto, es cerrado. ¿Recuerdan o no? Y no recuerdan que colocábamos una partecita que dice criterio sintáctico.
¿Recuerda? ¿Sí? ¿Y qué escribíamos ahí? ¿Qué escribíamos ahí? La función. Por eso, pues, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia las funciones. Ahí está, lo subrayo, ¿ya? La sintaxis que estudia las funciones. Las funciones. ¿Y cómo surgen las funciones? ¿Cómo surgen las funciones? ¿Cómo surgen las funciones? Vamos, ¿cómo surgen las funciones? Por las relaciones. Las funciones y las relaciones entre las palabras. Lo que pasa es que la sintaxis estudia el orden. El orden se da en una organización. Una organización es un grupo, ¿sí? Un grupo que tiene un sistema. Eso es una organización. Por ejemplo, vamos a hablar, la academia. La academia está organizada. La academia tiene un director, tiene gerente, tiene, ¿no es cierto?, coordinador, etcétera, etcétera. Está organizada, tiene un orden, ¿sí? Y uno es gerente, y otro es coordinador, y otro es profesor, y otro así, ¿no? Cada uno tiene un cargo, tiene una función. Cada uno tiene una función. Pero la función surge, ¿por qué? Porque se empiezan a relacionar todos los elementos. El Estado, el gobierno, es una organización. Hay presidente, hay ministros, hay alcaldes, hay regidores, hay cargos, ¿no es cierto? Toda esa organización, en toda organización, ¿qué cosa hay? Funciones. ¿Y por qué hay funciones? Porque se empiezan a relacionar todos los elementos. En este caso, las palabras. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Todo bien, muchachos? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, la sintaxis se preocupa por algo. Si la sintaxis estudia las funciones y cómo se relacionan las palabras, las funciones, ¿cuáles son? Núcleo, modificador, objeto directo, etcétera, etcétera. Sujeto, predicado. Y dime, ¿todo eso dónde lo encuentro? En la oración. Entonces, la sintaxis se preocupa, ¿por qué? Se preocupa por el análisis. ¿El análisis de qué? De las frases, locuciones, proposiciones y oraciones. Hoy vamos a hablar de las frases, locuciones y proposiciones que forman parte del estudio sintáctico. Muy bien. Empecemos con la frase. Atención con la frase, chicos. La frase puede ser una palabra. Atención con esto. La frase puede ser una palabra o un grupo de palabras. O sea, puede ser una palabra o puede ser todo un grupo de palabras. Pero la idea es que presente un núcleo. Que presente un núcleo. La frase es aquella palabra o grupo de palabras que presenta un núcleo. Y aquí voy a escribir la palabra clave de la frase. Para que sea frase, tiene que ser variable. Pero ojo, que variable no me refiero a género, número. Acá en la sintaxis variable es otra cosa, ¿ya? No es lo mismo. Variable quiere decir que las palabras que forman a la frase se pueden alterar. Frase y locución son lo contrario. ¿Entendido? La frase es variable, o sea, se puede alterar cualquier palabra que lo forma. Y la locución es fija. Ahí está la diferencia entre frase y locución. Esa es la diferencia. Que la frase es variable y que la locución es fija. A ver. Escucha. Si yo tengo una palabra o grupo de palabras, escucha, donde el núcleo es un sustantivo, se va a llamar frase nominal o sustantiva. Si el núcleo es un pronombre, se llama nominal. Si el núcleo es un sustantivo o es un pronombre, se llama frase nominal. Si el núcleo es un adjetivo, profesor, ¿qué es núcleo? Palabra principal, palabra central, la palabra que importa más que las otras.
Eso es el núcleo, ¿ya? Si el núcleo es un sustantivo o un pronombre, se llama frase nominal. Si el núcleo es un adjetivo, se va a llamar frase adjetiva. Si el núcleo es un adverbio, se va a llamar frase adverbial. Si el núcleo es un verbo, se va a llamar frase verbal. Ahora, si es una preposición seguida de una frase nominal, se va a llamar frase prepositiva. Estas son las principales frases. Ahora mira, analizamos acá. La bella dama lo miró. Mira, todo es una oración, pero mira lo que voy a hacer. La bella dama, mira, voy a subrayar esto. La bella dama. Dígame usted, en la bella dama, en ese grupo de 3 palabras, ¿cuál es la palabra principal? ¿Cuál tiene mayor sentido? Vamos, dígame usted. En la dama. Entonces, dama viene a ser ¿qué cosa? La palabra principal. La palabra más importante de esas 3. La palabra más importante en estas 3, la bella dama es dama. Y si es la más importante, ¿cómo se llama? N. ¿Qué cosa es N? Núcleo. Núcleo. Entonces, ¿este núcleo qué es? ¿Qué cosa es dama? ¿Un verbo, un adjetivo, un sustantivo? ¿Qué cosa es? ¿Un sustantivo? Un sustantivo. Entonces, si yo digo la bella dama, dígame usted, la bella dama es una estructura. ¿Es una estructura variable o fija? Profesor, ¿cómo es eso de variable o fija? Mira, yo digo, por ejemplo, yo digo la casa de Martín. Si yo digo la casa de Martín, entonces yo puedo decir la casa de Martín, de Pedro, de Luis, de Lucho. Eso es variable, puede variar la estructura. Pero si yo digo, leí la casa de cartón de Martín Adam, dime, la casa de cartón es el nombre de una obra. Y si es el nombre de la obra, es una estructura fija. ¿Se dieron cuenta? Entonces, la casa de cartón es una locución, porque es fija. Pero si digo la casa de Martín, ahí es variable, ahí es frase. Entonces dime, la bella dama será una frase, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, será una frase. Y como el núcleo es un sustantivo, dime, ¿cómo se llama esta frase? Le coloco F. ¿F qué? Frase nominal. FN. ¿Qué cosa? Muy bien. ¿Qué es FN? Frase nominal. Dice lo miró. Pero me voy a centrar solo en esta palabra, en este caso, ¿ya? Me voy a centrar en esta palabra. Díselo. ¿Entendido? Díselo. Ahora dígame usted, ese lo es un pronombre. Este es un núcleo, este es un pronombre, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esto? ¿Frase qué? Frase nominal. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Frase nominal. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí, muchachones? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Ahora, vamos a continuar por acá. Esas que dice viejas costumbres. A ver, todo esto, toda esta expresión, esas viejas costumbres, acá hay 3 palabras. Todo esto puede formar una frase, ¿no? Pero díganme, ¿cuál es la palabra central? ¿Estoy hablando de esas? ¿Estoy hablando de las viejas o estoy hablando de las costumbres? Estoy hablando de las costumbres que son viejas, más bien, ¿no? Entonces, costumbres es la palabra central. Pues si la palabra central se llama núcleo. ¿Y costumbres qué es? ¿Un sustantivo? ¿Es un verbo? ¿Es un adjetivo? ¿Qué cosa es? Costumbres es un sustantivo. Entonces, ¿cómo se llama todo esto? Todo esto tiene un nombre. Se llama frase nominal, FN. Nominal, FN, correcto. Uy, qué fácil, profesor, tenía razón, no es difícil. ¿Sí? Vamos viendo paso a paso y luego vamos a resolver, ¿ya? Ahora mira, bastante caro. Cuando digo bastante caro, aquí tengo toda esta expresión, ¿sí? Ahora dime, entre estas 2 palabras, bastante caro, ¿cuál de ellas es la que asume el rol principal como palabra? La que tiene más sentido, la que vale más. Vamos, dime, ¿cuál es? Caro, ¿sí o no? Caro. Y caro es el N, es el núcleo. Pero caro, ¿qué es? ¿Un qué? Es un adjetivo, es una palabra descriptiva, es un adjetivo. Entonces, como el núcleo es un adjetivo, entonces esto ya no es frase nominal. ¿Esto cómo se llama? Vamos. Se llama frase adjetiva o adjetival. Cuando el núcleo es el sustantivo es nominal. Cuando el núcleo es el pronombre es nominal. Pero si el núcleo es un adjetivo se llama frase adjetiva. Ahora aquí tengo la expresión muy engreídas. Entonces,
En esta expresión muy engreídas, dígame usted, ¿cuál es la palabra principal? Vamos, ¿cuál es? Engreídas. Correcto, es engreídas. Entonces, engreídas por aquí es el núcleo. Pero engreídas, ¿qué es? ¿Es un qué? ¿Es un verbo? ¿Es un sustantivo? Adjetivo. Es un adjetivo, porque es una palabra descriptiva, ¿no es cierto? Y las palabras que describen son adjetivos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí es una frase. Pero ¿es una frase de qué tipo? Vamos, dígame usted. ¿Es una frase qué? Es una frase adjetiva. Correcto, muy bien. Ahora tengo por acá demasiado lejos. En la expresión demasiado lejos, mucha atención. Sigue habiendo dos palabras. En este caso, ¿cuál de estas dos es la que tiene mayor sentido? La que aporta más a la palabra, a la expresión en sí. A ver, ¿cuál es? Lejos, ¿no? Claro, lejos. Ahora dígame usted una cosita. Vamos. Dígame usted. La palabra lejos, ¿qué tipo de palabra es? ¿Qué tipo de palabra es lejos? ¿Lejos qué es? Es el núcleo, ¿no? Pero dígame, ¿este núcleo qué es? Demasiado lejos. ¿Qué cosa es lejos? Un adverbio de lugar, ¿no? Es un adverbio, correcto. Profesor, ¿cómo sé si la palabra es sustantivo? Es sustantivo porque acepta un artículo. La dama. Las costumbres. Ah, la aumentas, pues. ¿Cómo sé que es adjetivo? Porque describe un sustantivo. Carro caro, libro caro, mujeres engreídas. ¿Cómo sé que es adverbio? Porque le afecta al verbo. Llegó lejos. Ah, o sea, yo le aumento la palabra. ¿Entendido? ¿Ya recordaron? ¿Sí, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Frase, ¿no? ¿Pero frase qué? Frase adverbial. Correcto, señorita. Correcto, jóvenes. Frase adverbial. Uy, profesor, usted tenía razón. Esto es facilísimo. ¿Ya ven que es fácil? No es complicado, ¿sí o no? Y si digo tan cerca... A ver, vamos, al ojo ya. Si digo tan cerca, claro, el núcleo es cerca. El núcleo es cerca. ¿Y este núcleo qué es? ¿Es un sustantivo? No. ¿Es un verbo? Es un adverbio, ¿no? Yo digo, llegó cerca, está cerca. Sí afecta a un verbo. Por lo tanto, ¿qué cosa es esto? Esta es una frase ¿qué? Frase adverbial, correcto. Excelente. Listo. Ahora, hay una frase que se asemeja a la oración, porque tiene verbo. ¿Cómo se llamará la frase que tiene verbo? Si la frase que tiene como núcleo el sustantivo es nominal, si la frase que tiene como núcleo el adjetivo es adjetival o adjetiva, la que tiene el adverbio es adverbial, ¿cómo se llamará la que lleva el verbo? Verbal. Muy bien, jóvenes. Entonces dice... Profesor, Sí. disculpe, ¿me dice ha visto no es una perífrasis? Claro. Ha visto es una perífrasis. Mira. Ha visto de lejos. Primero marco todo. Yanita, muy bien. Excelente observación. Ahora mira, ahora sí tengo esto y tengo ha visto. ¿Se dan cuenta que ha visto o vio es una qué? Perífrasis verbal. Y siempre que haya núcleo, ya, o mejor dicho, siempre que haya verbo o perífrasis verbal es el núcleo. Porque el verbo es la palabra central. Ha visto de lejos. Y de lejos es una expresión que complementa al verbo o perífrasis. Se llama complemento verbal. Así le voy a decir simplemente, ¿ya? Entonces, si yo tengo un verbo y el verbo tiene complemento o no, basta que esté el verbo, se llama frase ¿qué? Frase verbal. Ah, eso qué fácil, profe. Claro, y es una perífrasis, tiene toda la razón. Y acá hay otra, ¿no? Otra perífrasis también. Van a estudiar mucho. A ver, digan ustedes cuál sería aquí la expresión. Van a estudiar, ¿no? Pero todo es, ¿no? Todo. Entonces, van a estudiar, ¿qué cosa es? La perífrasis verbal. Puede ser un verbo simple, sino que ha escrito perífrasis, ¿ya? Y mucho, ¿qué sería? No me hago líos, es un complemento del verbo.
¿Qué es un complemento de verbo? Especifica o amplía la información del verbo. ¿Qué sería esto? Una frase que, una frase verbal. Muy bien, muchachos. Está muy fácil. Creo que hemos entendido hasta aquí. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Todo bien? ¿Así es? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a ver a 9 y 10. En tus campos. Digan ustedes, ¿con qué empieza esta expresión? Preposición. Con una preposición. ¿Tus campos no es una frase nominal? Dime, ¿sí o no? Dime. Sí, porque campos es núcleo y es sustantivo. ¿Sí o no? Tus campos es una frase cuyo núcleo es campos y campos es sustantivo. Entonces, ¿aquí qué hay? Una preposición seguida de una frase nominal. Cuando usted vea, mira acá, cuando usted vea una preposición, atención, cuando usted vea una preposición seguida de una frase nominal, usted se encuentra frente a ¿qué? Frente a una frase prepositiva. Prepositiva. A la nueva gerenta. Miren, ¿quién está acá? A. Y esta A lleva después la expresión la nueva gerenta. Y si usted se da cuenta, la nueva gerenta tiene como núcleo a gerenta. Y gerenta es sustantivo. Por lo tanto, después de la preposición está apareciendo una frase nominal. Entonces, ¿cómo se le llama a la frase que empieza con preposición seguida de frase nominal? Se le llama frase ¿qué? Frase prepositiva. ¿Se entendió? ¿Cómo se llama? Se llama frase prepositiva. ¿De acuerdo? Se llama frase prepositiva. ¿Todo bien? ¿Estamos bien, muchachos? ¿Sí? ¿Todo claro? Ahí está la frase nominal, frase adjetiva, frase adverbial, frase verbal, frase prepositiva, que es lo principal. Listo. Ahora, vamos a continuar acá. ¿Qué sigue? Aparte de frase, ¿qué hay? ¿Qué más hay? Locución. Pero nosotros ya hemos visto en las clases locución nominal. ¿Sí o no? Locución adjetiva, locución prepositiva. Sí hemos visto, sino verbal, adverbial. Entonces, acá vamos a reforzar. Miren, la locución, ¿qué es? Acá dice bien clarito. Mira. ¿Qué dice acá? Vamos. A ver, lee conmigo. ¿Qué dice acá? La preposición, ¿qué cosa es? Es un grupo de, ¿qué dice? Es un grupo de palabras de estructura que, ahí viene la palabra clave, mira, entre comillas, ¿ya? De estructura que fija. Y esa estructura fija es equivalente a, ¿quién dice? Es equivalente a una categoría léxica. ¿Qué cosa quiere decir que sea equivalente a una categoría léxica? ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que es equivalente a un sustantivo, a un adjetivo, a un verbo, a un adverbio, y listo. La ciudad y los perros. Ahora, alguien me dirá, profesor, pero la ciudad y los perros no es una frase. A ver, piénsalo bien. ¿Es una frase o es una locución? A ver, ¿qué dices? Una locución. Es una locución, ¿no? Locución. Sí, porque la ciudad y los perros es el qué, vamos, es el nombre de una obra. Es el nombre de una obra. Y dime, ¿al sustantivo también se le llama nombre? Ah, entonces esto de aquí es una locución, L. Pero locución ¿qué? Nominal. LN. ¿Qué cosa es LN? Locución nominal, porque es el nombre de una obra. Y esa obra es conocida incluso mundialmente, ha sido traducida al francés, al inglés, etc. La ciudad de los perros, de Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Viejo continente. A ver, cuando digo viejo continente, dígame usted, ¿qué es viejo continente? A ver, ¿o a qué se refiere viejo continente? Ya sabe a qué se refiere. Se refiere a Europa. Es el nombre con que se le conoce también a Europa. Entonces, dígame usted, este es un nombre y es una estructura fija. Es una estructura fija. Es una locución ¿de qué tipo? Locución nominal. ¿Se entendió? ¿Estamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. La número 3, tirar la casa por la ventana.
A ver, esta expresión estoy muy seguro que la hemos escuchado alguna vez, ¿no? Oye, va a tirar la casa por la ventana. O dicen, tiró la casa por la ventana. Entonces, dígame usted, ¿es una estructura fija, sí o no? Sí es una estructura fija, tirar la casa por la ventana, porque es una estructura que ya está hecha, ya está determinada y es muy popular incluso. Pero, ¿cuál será el núcleo acá? No es un nombre. ¿El núcleo cuál es? El núcleo es tirar. Y tirar es un verboide. Entonces no te hagas problemas. ¿Es una locución qué? LV. ¿Qué es LV? ¿Locución qué? Locución verbal. ¿Se entendió? Claro, ya lo entendieron, ¿sí o no? Dar el brazo a torcer. Sí, dime. Disculpe, una pregunta. En las locuciones verbales puede ser verbo o verboide, ¿no? Claro, puede verbo o verboide. Yo lo he puesto en su forma general. Porque uno puede decir, tiraron la casa por la ventana. Tiraste la casa por la ventana, te luciste, ¿no? En este caso la forma básica es el infinitivo. Tirar la casa por la ventana, que es más general. Pero sí, claro, ambos valen. Porque la estructura es esa, ¿no? Claro. Dar el brazo a torcer. Es como cuando conjugas un verbo. Yo digo amé, amaste, amarás, amaron, ¿no? Amamos. Pero ¿cuál es la base de todo? Amar. Eso, ¿no? Así. Dar el brazo a torcer. Que puede ser dio el brazo a torcer, darán, ¿no? Listo. La idea es que de aquí surge la expresión. Ah, ya pues. Por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama todo esto? Locución también, ¿no? Pero ¿cuál es el núcleo? Dar. Locución, ¿qué sería? Verbal. Eso es. ¿Estamos entendiendo? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo. Siguiente dice, en un 2×3. Esto lo hemos visto, ¿no? En la clase. A ver, dime, ¿en un 2×3 es una locución? ¿Es una estructura fija? Sí, es una estructura fija. Sí es una estructura fija. ¿Y esta estructura fija en un 2×3? Dígame usted, ¿a qué equivale? Rápido. Adverbio. Es una locución adverbial. Es una locución adverbial. En un 2×3 equivale a decir, por ejemplo, resolvió la separata en un 2×3. ¿Qué es en un 2×3? Rápidamente. Contra la espada y la pared. Vamos. Contra la espada y la pared. A ver, locución también, ¿no? Es una expresión fija. ¿A qué equivale contra la espada y la pared? Vamos, ¿a qué equivale? Adverbio. A un adverbio también equivale. Eso es, muchachones. Eso es. Siguiente. En medio de. Dime, ¿en medio de qué era? También es una locución. También es una expresión fija. ¿En medio de a qué equivale? Pedro está sentado en medio de Luz y Fabiola. O sea que está sentado entre. ¿Ya? ¿Y entre qué palabra es? ¿A qué categoría léxica equivale? ¿A una preposición? Entonces, en medio de es una locución ¿qué? Es una locución prepositiva. Prepositivo, preposicional. De acuerdo con. A ver, vamos. ¿Recuerdan esto? De acuerdo con. A ver, ¿a qué equivale de acuerdo con? Trabajó de acuerdo con las normas. ¿Qué es de acuerdo con? Según las normas. ¿Y según qué es? Una preposición. Por lo tanto, ¿qué cosa es de acuerdo con? Locución ¿qué? Prepositiva. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos recordando, mejor dicho? ¿Sí? ¿Estamos recordando todo esto? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Ahora acá, ¿qué más dice? Sin embargo, al ojo. ¿Qué es sin embargo? Conjunción. Y a pesar de que es aunque. ¿Y aunque qué es? Conjunción. Por lo tanto, ya salió. Es locución porque es fija y equivale a conjunción. Locución conjuntiva. Vamos, ¿cómo se llama esto? Locución ¿qué? Locución conjuntiva. Díganme, ¿vamos entendiendo todo? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Fácil, ¿no? Sí, profesor. Fácil. Ahora vamos a ver la proposición. Aquí terminamos con la teoría, ¿sí? Y con los ejercicios vamos a ir reforzando, ¿sí? ¿De acuerdo? Listo. Mira, la proposición. La proposición es un enunciado, escucha.
dependiente que expresa una idea. Por lo general las proposiciones expresan una idea. ¿Sí? A ver, acá lo voy a subrayar. Las proposiciones expresan una idea. Generalmente, miren lo que voy a hacer acá. Tienen un verbo o tienen un verboide, ¿sí? Siempre van a tener un verbo o un verboide, ¿ya? Y es parte. O sea, las proposiciones expresan una idea con un verbo o verboide y forman parte ¿de qué? De la oración compuesta. Las proposiciones forman parte de las oraciones compuestas, que pueden ser coordinadas o pueden ser subordinadas. Y acá ingresa el conocimiento o hay que saber las conjunciones coordinadas, copulativa, disyuntiva, adversativa, ilativa, distributiva, explicativa. Y las conjunciones subordinadas, causales, consecutivas, comparativas, completivas, finales. A ver, no hay que marearnos tanto, miren. Luis canta y su novia lo oye. Dígame usted, ¿cómo se llama todo en conjunto? ¿Cómo se llama todo en conjunto? ¿Cómo se llama todo? Oración. Oración, todo se llama oración. Pero dígame, esta oración, ¿cuántas ideas tiene internamente? A ver, dígame, ¿cuántas ideas tiene internamente? 2. ¿Cuál es la primera? Luis canta. ¿Y la segunda idea cómo se llama? Su novia lo oye. Ya, ahora dígame, vamos a leer la teoría. ¿Qué es la proposición? Es el enunciado dependiente que expresa una ¿qué? Idea. Dime, ¿Luis canta no es una idea? Sí. ¿Su novia lo oye no es otra idea? Sí. ¿Canta no es verbo? Sí. ¿Oye no es verbo? Sí. Dime, ¿cada idea no debe tener un verbo? ¿O un verboide? Sí. Entonces, ¿cómo se llama esto? Ya está. Esto se llama proposición. ¿Cómo se llama esto? Proposición. Porque es una idea y tiene su verbo. ¿Sí? Y esta es otra idea. ¿Sí? Y tiene su verbo. Sí. Y dime, ¿estos dos no forman una oración? Sí. ¿Y esta oración cómo se llama? Compuesta. ¿Qué es una oración compuesta? La que tiene 2 a más proposiciones. ¿Qué son proposiciones? Ideas internas de la oración. Chanfle. Y dime, ¿quién las une? La I. ¿Quién las une? La I. ¿Y la I qué es? ¿Una conjunción coordinada o subordinada? Coordinada. Entonces esta es una compuesta coordinada. Díganme, ¿se entendió? Hay más ejemplos también, ¿eh? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Todo bien? Ahora acá. ¿Sales con él o te quedas en casa? Vamos. Dime, todo esto. ¿Sales con él o te quedas en casa? ¿Cómo se llama todo? Oración. Ahora dime, internamente, ¿cuántas ideas tiene esta oración? Vamos. ¿Cuántas tiene? 2. Sales con él es una. ¿Y la otra cuál es? Te quedas en casa. Dime, ¿cuántas ideas tiene esto? 2. ¿Cómo se llama cada idea? Vamos, ¿cómo se llama cada idea? Proposición. Ya sabes encontrar la proposición. Y si hay 2 proposiciones, ¿cómo se llama la oración? Compuesta. Compuesta. Dime, ¿tiene verbo? Sales. ¿Tiene verbo? Quedas. Dime, ¿quién la separa? La O. Dime, la O es una conjunción disyuntiva. Dime, ¿la O qué es? Coordinada. Oración compuesta coordinada. Sí, profe, qué fácil. ¿Ya ven qué fácil es? A ver la siguiente, la número 3. ¿Qué dice? ¿Trabaja qué? Ucho. Busca el progreso. Dime, ¿cómo se llama todo? Todo junto. ¿Cómo se llama todo? Vamos. Todo se llama oración, se llama todo. Ahora escucha. ¿Cuántas ideas hay dentro de esta oración? O de manera interna. ¿Cuántas hay? 2. ¿Cuál es la primera? Trabaja mucho, tiene su verbo. ¿Cómo se llama esta idea entonces? Proposición. Busca el progreso. Dime. ¿Qué cosas busca el progreso? Vamos. Proposición. Listo, ya está. Tiene su verbo busca, ¿no es cierto? Y listo, ya está. Ahora dime,
¿Quién las delimita? ¿Quién los separa? El punto y coma. ¿Cómo se llama la oración que tiene dos proposiciones mínimas? Oración compuesta. Y cuando están separadas por signos de puntuación, se sigue llamando coordinada. ¿Ya? Conjunciones coordinadas es coordinada. Signo de puntuación es coordinada. Ahora quiero que veamos esto. Estudia mucho. Sí. Disculpe que le corte. En donde se trabaja mucho, el signo de puntuación equivale a porque, ¿cierto? Bueno, más que porque si yo digo que equivale a porque, ya no sería coordinada, sería subordinada. Subordinada causal, adverbial. Ya. Solamente se cuenta como un segmentador, o sea, que delimita, que separa. ¿Entendido? ¿Listo? Ya. Pero sí se podría decir en el fondo eso. Por eso es preferible analizarlo así como está y no buscarle un reemplazo, ¿no?, a los signos. ¿Entendido? Ahí está. Ya. ¿Alguien quiere hablar, creo? A ver, sí, rapidito. A ver. Profesor, cuando dos oraciones se enlazan por signos, ¿no sería por yuxtaposición? ¿O cómo es eso? Claro, es que hay dos coordinadas. Hay coordinada conjuntiva y hay coordinada yuxtapuesta. Ya. Claro, lo que pasa es que yo no estoy explicando todavía la oración compuesta y subordinada. Estamos explicando las clases de proposición, coordinada y subordinada. Yo ya cuando explique las clases de oración coordinadas, ahí hablaré que estas son coordinadas conjuntivas, copulativa, coordinada conjuntiva, disyuntiva, y esta es coordinada yuxtapuesta. ¿Entendido? Sí, profesor. Claro. Ahí estoy explicando solamente a identificar proposiciones. Pero cuando ya veamos oración compuesta, ahí ya explico pues todo eso, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Bueno, al menos yo no mezclo todo, o sea, voy hablando así paso a paso. Y cuando ya toca el tema, ya hablo, ¿no? Ya voy hablando, ¿sí? ¿Entendido? ¿De acuerdo? Listo. Estudia mucho porque desea mejoras en su trabajo. Todo esto sería una oración, ¿sí o no? A ver, por acá, arribita en este caso. ¿Todo esto qué sería? Una oración, ¿sí o no? Una oración. A ver, por acá lo pongo. Es una oración, ¿sí? ¿Entendido? ¿Cuántas ideas tiene? Estudia mucho, tiene su verbo estudia, y sería una proposición. Y desea mejoras en su trabajo, sería una segunda, ¿qué? Idea. Que tiene su propio verbo, que es desea. Sigue siendo todo esto, ¿qué cosa? Una proposición. Y si hay dos proposiciones, ¿cómo se llama la oración? Compuesta. Pero ahora viene un detalle. Miren, ¿quién está delimitando acá? Ya no es la I, ni la O, ni el punto y coma. Es porque. Y dígame, porque es una conjunción. Es una conjunción coordinada o subordinada. Entonces, esta es una oración compuesta subordinada. Claro, todavía no estoy explicando que es una subordinada adverbial de causa, ¿no? Así nada más, subordinada. Suficiente con eso. ¿Entendido? Ya. Ahora acá, ¿quedó claro? Si no, se casarán aunque todos se opongan. Entonces, ¿qué es esto? Se casarán aunque todos se opongan. ¿Qué es esto? Esto es una oración. ¿Cuántas ideas hay en esta oración? Vamos, dos, ¿no? ¿Cuál es la primera? Se casarán. Tiene verbo, casarán. Listo. ¿Cómo se llama esto? Proposición. Aunque todos se opongan. ¿Cuál es la otra? Todos se opongan. ¿Tiene verbo? Opongan. ¿Cómo se llama todo? Proposición. ¿Cuántas proposiciones hay? Dos. Por lo tanto, ¿qué es? Compuesta. Ya. Pero ¿cuál es el nexo? Aunque. Y dime, aunque no equivale a pesar de qué. Y a pesar de que no es una concesiva. Y una concesiva no es una subordinada. Subordinada, entonces. O sea, lo que interesa acá es saber si es coordinada, subordinada, y se acabó. Ya la clasificación subordinada sustantiva, subordinada de sujeto, adjetiva, específica, explicativa, adverbial de tiempo, lugar, yuxtapuesta, eso ya lo vamos a ver en otra clase. Acá lo que importa es que usted sepa si es coordinada o si es subordinada y se acabó, nada más.
Ya en otra clase se va especificando más, ¿de acuerdo? ¿Sí? Listo. La encontró donde la conoció. Ahora aquí viene el detalle. La encontró donde la conoció. Esto es una oración. Y la encontró, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser la proposición. Y la conoció viene a ser la otra proposición. Entonces la oración es compuesta. Y el dónde, ¿qué cosa es? El dónde la conoció, ¿qué cosa es dónde? Es un adverbio relativo. Los adverbios relativos, ¿qué hacen? Subordinan también. Listo, se acabó. Ya está. Entonces vamos a llegar hasta ahí. Ahora vamos a resolver los ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, ahí. En los ejercicios vamos a comprobar más todavía o dar algunos datos específicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, unos minutitos y volvemos con la solución de los ejercicios. ¿Ya? Listo. Doctor, enfoque a la derecha, por favor.
A ver, vamos a continuar, muchachos, con la solución de los ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a dar unos minutitos para que puedan marcar algo más y continuamos, ¿ya? Muy bien. Profe, para que sea preposición necesariamente tiene que tener un verbo o un verboide, ¿verdad? Proposición, sí. Sí, niña. Gracias. Sí, niñita. Listo, muchachos. Ahora sí, creo, hemos marcado ya lo suficiente. Y si falta, no hay problema porque lo resolvemos juntos, ¿ya? Entonces creo que tenemos tiempo, suficiente para poder avanzar. A ver, vamos a ver, perdón. 1, dice, la oración es una unidad sintáctica, ¿de acuerdo?
pertenece a la sintaxis. Es independiente, ¿ya? Se considera la unidad mayor y se considera la unidad mayor e independiente. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí creo que todo vamos ahí muy bien. ¿Entendido? Luego dice ahí, con sentido completo, compuesta formalmente por un sujeto y un predicado, que es lo común, que contenga toda oración. Listo. Según esta definición, elija la alternativa que no, ojo, subraya eso, que no presenta una oración. O sea, ¿cuál de las alternativas no es una oración? A ver, ¿cuál no es una oración? Viajarán pronto al Cusco. Dime, si yo digo viajarán pronto al Cusco, ¿no tiene sujeto tácito ellos? Sujeto tácito ellos y todo es predicado. O sea, esta oración tiene sujeto tácito y predicado. Ah, sí es oración, entonces. La A sí es oración. Por lo tanto, no puede ser la clave, porque te piden donde no hay oración. ¿Se entendió por qué no es la A? ¿Sí, muchachos? ¿Todo bien? ¿Sí? Uy, ¿están ahí? Sí, ¿no? Ya, ahí están, ya listo. Lloverá toda la semana. ¿Es oración, sí o no? Lloverá toda la semana es oración. Es tarde para arrepentimiento, para tu arrepentimiento debe ser, ¿no? Si es oración, ¿no? Los amigos que te presenté. Dígame una cosita, muchachos. Dígame una cosita. Los amigos que te presenté es oración. No. No. No es oración. No es oración. No es. La anfitriona agradeció a todos. Sí. ¿Cuál es la clave? La D. Ahora, si alguien dirá, profesor, no entiendo por qué. Mira, te voy a explicar. Mira. Otra forma de saber si es oración. Dime, ¿viajarán no es verbo en la A? Sí, viajarán es verbo. Dime, ¿lloverán no es verbo en la B? Sí. Dime, en la C el verbo no es. Ay, perdón. Uy, perdón, la gripe. ¿Se dieron cuenta que viajarán es verbo, que lloverá es verbo, que es verbo? ¿Sí o no? Pero son verbos principales. Ahora yo quiero que se den cuenta en la D, que te presenté. Dime, ¿ese presenté no es verbo principal? Porque adelante tiene un qué. Y cuando tiene un que adelante, ¿qué verbo es? Subordi. A eso habíamos explicado en el tema del verbo, ¿recuerdan? Subordinado, entonces por eso no puede ser oración tampoco. En cambio en la S hay verbo principal que es agradeció. ¿Se entendió? ¿O muy difícil? Sí, profesor. Todo claro, muy bien. Se entendió. Ya está. 2, dice acá. La es la parte de la que estudia la función de dentro de la. Uy, ¿cuál será ahí? ¿Qué te parece si decimos la sintaxis? ¿Sí? ¿Puede ser la sintaxis, sí o no? Sí, ¿no? Sí. La sintaxis es la parte de ¿qué? Es una parte de ¿quién? De la de la gramática, ¿sí o no? ¿Que estudia qué cosa? La función de las palabras. ¿Dentro de dónde? Dentro de la oración. Y la B. Exacto, la clave sí es la B. Muy bien, ¿ya ven? Listo. Ya está, ya faltan 10 más. Sí, señorita, dígame. Disculpe, ¿qué es la ortología? ¿La cual? ¿La cual? Ortología. Ortología es la parte de la gramática normativa, o sea que brinda normas, ¿no? Normativa para hablar o pronunciar de manera correcta el español. Esa es la ortología. A la ortología también se le conoce como prosodia. P-R-O-S-O-D-I-A. Prosodia. Prosodia, o también llamada ortología, se encarga de estudiar las normas o enseñarnos cómo hablar y pronunciar bien en el español. ¿Se entendió? Eso es. Gracias. Muy bien, ya está. Ahora, ya está la clave, la B, ¿no? ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, no es cierto? Listo, vamos al número 3. Excelente. El número 3 es una pregunta del examen de San Marcos del año
2021. A ver qué dice. Tanto esfuerzo, la premisa. La oración es una unidad sintáctica, independiente, con sentido completo, ¿sí? Compuesta formalmente por un sujeto y un predicado. Según esta definición, elija la alternativa que presenta una oración. Tanto esfuerzo investigando sobre la historia de los mayas. ¿Qué habíamos dicho que debe haber para que haya oración? Yo lo expliqué hace poco. Debe haber un verbo, ¿no? Pero ¿qué tipo de verbo debe haber? ¿Un verbo principal? Y que ese verbo principal tenga sujeto y predicado. Dígame, en la A, ¿hay verbo? No. No, porque investigando no es verbo. Investigando, ¿qué es? Gerundio, ¿no? Y el gerundio es un verboide. Uy, ¿verdad? La A no puede ser. ¿Se dieron cuenta que la A no es una oración? No. A ver la B. Que la habilidad artística más preferida de Luis sea cantar. ¿Hay verbo? Sí hay verbo. ¿Cuál es? Sea. Pero digan ustedes, que la habilidad artística más preferida de Luis sea cantar. Díganos, chicos, sea es verbo principal. No. Está subordinado al que está delante, ¿no? Ese es un método para darme cuenta que no es oración. C, aunque los estudiantes quisieran unas vacaciones cortas. Pero ahora yo quiero que vean la letra C. Dice, aunque los estudiantes quisieran vacaciones cortas. Dime, si hay verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Quisieran? Quisieran. Pero dime, ¿ese quisieran no está llevando delante un aunque? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con ese aunque? Lo hace o lo convierte en verbo subordinado. Entonces no puede ser la C. Ahora mira la D. Los alumnos que se matricularon en este bello curso de verano. Pero dime, ¿hay verbo? Sí hay. ¿Cuál es? Matricularon. Y dime, ¿pero matricularon si ya se dieron cuenta quién tiene adelante? ¿Ya se dieron cuenta quién tiene adelante? Sí se dieron cuenta, ¿no? ¿Al qué? Entonces, está subordinado, ¿sí o no? Ya fue. Ahora mira, ¿cuál es la clave? La E. Alguien dijo la E por ahí, ¿no? Por algunos amargos recuerdos se desanimaban a viajar. ¿Cuál es el verbo? Desanimaban. Ellos, sujeto tácito, ellos desanimaban a viajar por algunos amargos recuerdos. Díganme, ¿esa oración tiene sujeto tácito? Sí. ¿Tiene predicado? Sí. ¿Tiene solo verbo principal? Dime, ¿desanimaban tiene una palabra adelante que lo subordine? No. Eso quiere decir que es un verbo principal. Y por eso tiene sujeto tácito y todo es predicado. Sí es oración. ¿Cuál es la clave? La E. Lo he explicado paso a paso para que entendamos. ¿Sí? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo. Eso fue una pregunta de examen de San Marcos 2021. A ver, número 4 dice, la locución. Es la estructura sintáctica con estructura ¿qué? Fija. La locución es fija. Según lo mencionado, ¿en qué oración encontramos una locución qué cosa? Una locución qué cosa? Conjuntiva. Locución conjuntiva. Y si es conjuntiva puede ser adversativa, puede ser ilativa, puede ser consecutiva, puede ser causal, concesiva, etc. A través de la ventana, la abuela miraba a sus nietos. Díganme, ¿hay alguna locución conjuntiva? No. El caballero de los mares es un ejemplo para nosotros. Pero díganme, ¿el caballero de los mares no es Grau? Sí. Es el nombre de un personaje. Sí es locución, pero es locución nominal. Se fue a ver a su novia, a pesar de que estaba lloviendo. Chicos, ahí hay un sospechoso. ¿Cuál es ese sospechoso? ¿A pesar de qué? A pesar de que. Díganme, a pesar de que no equivale a decir aunque. Sí. Entonces quiere decir que es una locución.
que equivale a la conjunción concesiva aunque. Por lo tanto, sí es locución conjuntiva. ¿Cuál es la clave entonces? La C. Ah, profe, ¿y la D? Ellos trabajaron de sol a sol en el campo de mi abuelo. ¿Pero qué cosa era de sol a sol? ¿Locución qué? ¿Locución qué? Adverbial. Bien. Porque de sol a sol, ¿a quién le afecta? Al verbo trabajaron. Por eso no es la D. Profe, ¿y la E? Todos van a colaborar con la ejecución del nuevo proyecto. Pero ¿se dan cuenta de algo? Ahí no hay ninguna no hay ninguna locución. Cero. ¿Entendido, muchachos? ¿Se está entendiendo entonces? ¿Todo bonito, todo bien? ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Vamos con el número 5. Dice acá, la oración es la unidad lingüística que posee características fonológicas, sintácticas, semánticas y morfológicas. Ya. Según esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que incluye los enunciados conceptualmente correctos con respecto a la oración. A ver, dice acá, su estructura sintáctica es solo bimembre. ¿Las oraciones tienen que ser siempre bimembres, solo bimembres? ¿Qué cosa quiere decir bimembre? Falso, ¿no? O sea, ¿siempre deben tener sujeto y predicado? No, porque hay unimembres. No, Hay tácito también. claro, hay unimembres, hay tácito, ya. Poseen independencia y significado completo, verdadero. La número 2 es verdadero, ¿de acuerdo? Sí, las oraciones sí son independientes y tienen significado completo. La 3, a veces carece de autonomía o independencia, falso. La oración siempre es autónoma, falso. Ya pues, tiene que ser 2 y 4, por lógica, ¿no? Presentan entonación y poseen autonomía, verdadero, ¿no? Incluso están en el mismo enunciado, ¿no? ¿Cuál es la clave? 2 y 4. 2 y 4, ¿cuál es? La letra B. ¿Se entendió? ¿Todo bien, chicos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, joven, dígame usted. No escuché muy bien eso de unimembre y bimembre. Ah, ya. Sí, se dice que una oración es bimembre porque presenta sujeto y predicado. Así sea el sujeto tácito, ¿no? Y es unimembre cuando no presenta la estructura sujeto y predicado. Dice la número 1, ¿su estructura sintáctica es solo bimembre? No, porque existen oraciones también unimembres. Y por ejemplo, podría ser que solo tiene predicado o solo tiene sujeto. Las oraciones unimembres son oraciones que no tienen sujeto ni predicado. Ah, ya. Por ejemplo, cuando usted dice ¡gol! Gol no tiene sujeto ni predicado. ¿Cómo me doy cuenta que es unimembre? Porque son expresiones contextuales y no tienen verbo. Eso de las oraciones unimembres, bimembres, lo vamos a ver en la próxima clase. Ahí vamos a explicar cada tipo de oración. Desiderativa, interrogativa total, parcial, enunciativa, bimembre, unimembre, simple, compuesta. Eso, pasiva, refleja, recíproca. Eso vamos a explicar la próxima semana. ¿Entendido? ¿Sí? Ahí, ya, perfecto. Sí, pero mientras le respondo, las oraciones unimembres no tienen ni sujeto ni predicado, ninguna de las dos. ¿Entendido? ¿Ya? Ya, perfecto. Ya, y eso lo vamos a explicar mejor la próxima, ¿sí? ¿Entendido? Muy bien. Ahora, la número 6. Los alumnos son muy estudiosos. En el enunciado anterior, las expresiones resaltadas son respectivamente frases. Dime, los alumnos, ¿cuál es el núcleo? Alumnos, ¿no? ¿Y eso qué sería? Frase nominal. ¿No es cierto? Y si digo muy estudiosos, ¿cuál es el núcleo? Estudiosos. ¿Y cuál es el núcleo? Un adjetivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué frases serían? Nominal y adjetival. ¿Cuál es la clave? La E. Listo. ¿Entendido? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, Listo. profesor. 7. Muy bien. La locución es una estructura sintáctica con estructura fija. Según lo mencionado, señale la relación incorrecta, dice acá, entre el ejemplo y tipo de locución. Dice acá, esa señora es una mujer de armas tomar. Dice, es locución adjetiva. ¿Usted ha escuchado la expresión de armas tomar? ¿Se ha escuchado esa expresión, no es cierto? Sí, se ha escuchado. Sí ha escuchado. Dígame, ¿de armas tomar no le afecta a mujer? Díganme, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, de armas tomar es una ¿qué? Es una locución, porque es una estructura fija que le afecta al sustantivo. ¡Ah! Y si le afecta al sustantivo, ¿cómo se llama? ¿Locución qué?
Adjetiva. Sí, Entonces, ¿esto es verdadero o falso? ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Pero a mí, ¿qué me están pidiendo? Lo incorrecto. ¿Puede ser la A la clave? No. ¿Se entendió, muchachos? Qué bonito, ¿no? Ah. La vida es sueño. Es un drama filosófico. ¿Sería locución sustantiva? Sí, porque La vida es sueño, si más no recuerdo, es una obra del teatro del Renacimiento español de Pedro Calderón de la Barca. ¿O no? Sí, ¿no es cierto? La vida es sueño, ¿no es cierto? Sería una locución nominal. Correcto. ¿Será la clave la B? No, porque me piden lo incorrecto. Vamos con la C. Lo dijo con la mano en el corazón. Díganme ustedes, con la mano en el corazón, con la mano en el corazón, ¿a quién le afecta? Al verbo dijo, ¿sí o no? Entonces, sí es locución, pero locución ¿qué? ¿Que le afecta a quién? Al verbo adverbial. Entonces, ¿es correcto o es incorrecto? Correcto, ¿no? Entonces no puede ser la A, ni la B, ni la C. Entonces sigue avanzando, vamos, vamos. Dice acá, Juan se sienta junto a Luis. Prepositiva. Dime, ¿cuál es ahí? Junto a. Y junto a equivale a cabe. Y cabe es un arcaísmo, es una locución prepositiva. Sí es entonces, correcto. Entonces la clave tiene que ser la E, ¿no? La clave tiene que ser la E. ¿Qué cosa dice la E? Estudia a fin de que ingreses. Verbal. Ya pues chicos, al ojo. Díganme, ¿a fin de que es un verbo? ¿O equivale a verbo? No. A fin de que no es un verbo, pues. Entonces, ¿es correcto o incorrecto eso? Incorrecto. ¿Cuál es la clave entonces, muchachos? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La E. ¿Se entendió? ¿Todo bien? La E, ¿no es cierto? Todo bien. Profesor, Sí, una consulta. dígame. En la alternativa de junto a menciona que es un arcaísmo, ¿no? Entonces Luis sería el SN, ¿Sería qué? la frase nominal. No. Lo que pasa es que hay que recordar. ¿Cuáles son las preposiciones? Vamos a recordar ya. A, ante, bajo, cabe. Y cabe, ¿a qué equivale? Junto a. No, para que sea prepositiva. Debería haber una preposición y una frase nominal. Ah, ya, claro. Lo que pasa es que esta de aquí es una especial. Ah, Porque es un arcaísmo, es especial. Es una locución prepositiva especial, junto a. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es especial. ¿y la Junto. frase nominal dónde estaría ahí? ¿Luis? ¿Dónde muy? ¿Cuál muy? No entiendo. No, la frase nominal, para que sea prepositiva. No le entiendo. ¿Cuál prepositiva? ¿Cuál muy? No sé. No le entiendo, a ver. Dijo cuál sería la frase nominal para que sea prepositiva. No. Lo que pasa es que yo en la pizarra, por eso estoy diciendo que este es un caso especial. En la pizarra yo coloqué que una frase prepositiva, ¿cómo es? Que una frase prepositiva es una preposición más frase nominal, ¿no es cierto? Creo que eso me está diciendo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya, pero acá no tiene esa estructura. No tiene la estructura preposición más frase nominal. ¿Por qué? Porque este es un arcaísmo, es un caso especial. Ya, profesor, gracias. ¿Sí? ¿Me entendió? ¿Sí? O sea, junto a es locución prepositiva porque equivale a la preposición arcaica cabe y no cumple con la estructura preposición más frase nominal porque es un caso especial. ¿Ahora sí? ¿Más claro? ¿De acuerdo? ¿Sí? A eso es lo que estaba refiriendo. Ahora sí. Listo. Vamos al número 8. ¿Sí? ¿El resto entendió eso? ¿Sí? ¿Entendimos todos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿El único arcaísmo de ahí de las preposiciones es cabe? Cabe y so. Son dos arcaísmos, cabe y so, que equivale a bajo. ¿Recuerdan que yo les expliqué so pena de multa? So pena de arresto, o sea, bajo pena de multa, bajo pena de arresto. Todo eso lo hemos explicado ya. Muchachos, tienen que repasar. ¿Ah? Profe, no tuvimos clase con usted, porque hubo un feriado, creo. Pero la clase no fue de ese tema sí hemos visto. Preposiciones, eso sí hemos visto. No, ahorita sí. ¿Digo? Pero preposiciones sí, ¿cómo funciona? No vimos. Lo vimos con el otro. Hablando de profesor, no con usted, profesor. Ah, pero
Ah, pero sí lo hicieron, pues, de todas maneras. Así sea conmigo, no. Es como ahora, ¿no? Ya no vamos a llevar lenguaje 2, ¿sí o no? Solo lenguaje 1 vamos a llevar, ¿no? Y ahí está el detalle, ¿no? De repente en lenguaje 2, no sé, pues, explican más, explican menos. No lo sé, pues, ya cuando era conmigo nada más, ya nosotros mismos manejábamos todo, ¿no? Los tiempos y todo, ¿no? Ahora ya no es igual, pues, ¿no? Pero siempre usted trate de captar la idea, ¿no? De lo que están explicando, ¿no? Siempre hay que tratar de verificar, ¿ya? Yo pensé que había hecho yo ese tema, lo había hecho el profe, ¿no? El coordinador lo había hecho, ¿no? Bueno, ya. La 8, a ver. Vamos a ver acá. Demasiado pronto. ¿Es frase adjetiva? A ver, en la 8 te piden frase adjetiva. Díganme ustedes, muchachos, ¿dónde hay frase adjetiva? Demasiado pronto, ¿cuál es el núcleo? Pronto, ¿no? ¿Y pronto qué es? Adverbio. ¿Qué sería? Frase adverbial. Elegantemente vestido. Pero dime, ¿el núcleo no es vestido? Sí, de haberse vestido. Y dime, ¿vestido no es adjetivo ahí? Sí, acá está como adjetivo. Entonces, ¿cuál es la clave? La B. Esa bella mujer provinciana, ahí el núcleo es mujer. ¿Qué sería? Frase nominal, ¿no? Porque mujer es sustantivo. En esta esquina, ahí sí se cumple lo que dijo la señorita. En es preposición y esta esquina es frase nominal. Entonces, ¿qué frase es esa? Prepositiva. Hasta el infierno y el más allá. ¿Qué sería hasta el infierno y el más allá? ¿Qué sería esto? ¿Locución? Sería... Locución. Podría ser una locución, ¿no? Una locución adverbial o podría ser también una frase prepositiva. Pero para nada es lo que piden, ¿no? Para nada es que ¿qué cosa? Frase adjetiva. Entonces la clave únicamente ¿cuál es? La B de bueno. ¿Está bien? Sí, ¿no? La 9, a ver, vamos con la 9. En la 9 te piden dónde se ha subrayado frase nominal. En la 9 te piden dónde hay frase nominal. Su primera educación judía ortodoxa. Dime, ¿el núcleo no es educación? Sí. Entonces dime, ¿su primera educación judía ortodoxa no es frase nominal? Sí, ¿no es cierto? Sí es, porque el núcleo es educación. Por lo tanto, la número 1 sí es parte de la respuesta. Y si la 1 es parte de la respuesta, descarto la B que tiene 2 y descarto la C que empieza con 3. Sigo leyendo. ¿Se han dado cuenta de la 2? Empieza con D. ¿D qué es? Preposición. Y la actividad laboral es frase nominal. O sea, esa es frase ¿qué? Prepositiva. Ahí sí se cumple, ¿no? Entonces el número 2 no es parte de la respuesta. Si 2 no es parte de la respuesta, tampoco es la A, que tiene 1 y 2. Leo la 3. Dice así. La cabeza de la ardilla es común, es pequeña y redondeada. Pero pequeña y redondeada, ¿qué son? Adjetivos. Pues no puede ser. Pero dime, la región del centro-sur de Chile, ¿el núcleo no es región? Sí. ¿Y región no es sustantivo? Sí. Entonces, ¿qué clase de frase es esa? Nominal. ¿Cuál es la clave? 1 y 4. ¿Se entendió? ¿Sí, no? ¿Todo bien, muchachos? ¿Se entendió, no? Listo, ya está. Sí, profesor. Ahora nos vamos al número 10. Porque ahora, como solo dicto el lenguaje 1, tengo que acabar todo, ¿no? Los ejercicios y la teoría. Así que ya estamos por terminar, no hay problema. Dice, ¿cuántas frases adjetivas se han subrayado en el siguiente texto? A ver, al ojo. No siempre reconocen la función y el valor. ¿Eso será frase adjetiva? No. En las grandes figuras de la ciencia tampoco, ¿no es cierto? Tampoco. Dime, más general y constante. Dime, ¿general y constante no son adjetivos? Sí. Entonces, esa sí es. Ahí va una. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, ahí va una, ¿no es cierto? Frecuentemente negativa. Su opinión es frecuentemente negativa. Dime, ¿negativa no es adjetivo de opinión? Y es el núcleo. Entonces, ahí van dos. Ahí van dos frases adjetivas. Cuando no, simplemente indiferente. Dice, simplemente indiferente a los valores teoréticos de la filosofía. Díganme ustedes ahí. A ver, en ese caso, díganme ustedes. A ver, ¿cuál es el núcleo ahí? Simplemente indiferentes a los valores teoréticos de la filosofía. ¿El núcleo cuál sería? Indiferente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál es el núcleo ahí, chicos?
Simplemente indiferente a los valores teóricos de la filosofía. O simplemente indiferente a los valores, ya, nada más, ahí. ¿Cuál es el núcleo? Indiferente, ¿no? Indiferente. Claro, sería adjetivo. ¿Cuántas van ahí? 3. Ya van 3. Y luego dice por acá, la franca proyección del filósofo. Pero ¿cuál es el núcleo ahí? Proyección. Y proyección es sustantivo, por lo tanto no es. Van 3. Un elemento perturbador de la expansión de su propia actividad. Pero ahí el núcleo es elemento. ¿Y elemento qué es? Sustantivo, tampoco. Y la última, ¿qué dice? Desorientación para quienes pueden ser educados. Y ahí el núcleo es educados, que es adjetivo. Por lo tanto, ¿cuántas frases adjetivas hay? 4. Se acabó. Listo. Número, ¿sí se entendió, no? Sí, los núcleos son adjetivos, frase adjetiva. Número 11, a ver muchachos, dice acá. Según lo mencionado anteriormente, identifique la alternativa que no puede ser una frase. A ver, ¿cuál no es una frase? Al ojo. ¿Saben cuál no es frase? La C, Cachimbo Ciencias. Profesor, ¿por qué? Porque en un 2x3, creo que hasta de ejemplo lo coloqué por aquí. Creo que Locución. Claro, es una locución, ¿no? En un 2x3, ahí está, ¿no? Es una locución adverbial y no es una preposición. Perdón, no es una frase. Listo. Y la 12, muchachos. En la 12, ¿qué te pide? ¿Dónde hay una frase adjetiva? En la 12 te piden una frase adjetiva y la clave es al ojo, la D, bastante hábil, porque hábil es el núcleo y es un adjetivo. Se acabó, muchachos. Entonces hemos cumplido, ¿ya? A partir de ahora, como solo les voy a enseñar el lenguaje 1, voy a tratar de hacer toda la teoría rapidito y luego resolver los ejercicios, ¿ya? Para que ya no quede vacío, pues, ¿no? Ya que la otra persona, otro docente, tiene que resolver los ejercicios del lenguaje 2. Muy bien. ¿Dónde mi punto, profe? Muchas gracias. Listo, muy bien. Gracias a todos, se cuidan bastante. Hasta luego. Cuídense, profe. Cuídense, profe. De igual manera. Gracias, profesor. Buenos días. Profe, una consulta. En vez entonces de hacer recuperación, ¿podríamos hacer un seminario juntando dos temas? Como para que se explique mejor, tipo Sí, pero siempre he tenido que tienen base. Ya, me escribes y me dices qué temas, qué día y coordinamos. Ya. Quedamos. Eso, profesor. Ya, Gracias. Bien, chicos, ya. Espérenme.